Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en Irlanda y en España. Y bueno, bienvenidos a nuestro capítulo número 12 con un invitado muy especial. No sé si se acuerdan que les habíamos contado que bueno, en estos futuros episodios íbamos a empezar a invitar amigos y bueno, conocidos, gente que también ha pasado por la misma experiencia nuestra de dejar su país y de hacer una experiencia en el exterior. Y bueno, en esta oportunidad estamos con Nacho Ignacio, un amigo de años, desde que tenemos 5 años, creo, Algo así. de Uruguay. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias. Elina, no me digas que soy tu primer invitado, Sos el primer invitado, así que el pero honor lo tenés qué, vos. qué honor, qué honor. No solamente soy el primer invitado, sino que además este es mi primer podcast. Oh, Nunca había bueno, estado ya en un está, debut. podcast. Qué ¡Cuánta bueno. emoción! No sé si puedo contener la emoción. Si en un momento me quedo callado, de repente es porque empecé a llorar y me emocioné. Viste lo que es, ¿no? El privilegio de ser el primer invitado a nuestro podcast y tu primer podcast. Así que bueno, buenísimo, Bueno, bienvenido. espero que no se me suba la fama a la cabeza. No, porque ya sabemos que sos dentro de tu personalidad, que sos así muy abierto, pero sabemos que sos perfil bajo también, que no sos agrandado, como muchos Bueno. otros. Bueno, muchas gracias. Como otros que Me hemos ale- conocido por ahí. Bueno, Nacho, vamos a contarle a la gente, primero que nada, bueno, tu experiencia, obviamente, que cuentes más o menos cómo fue tu experiencia de haber dejado tu país. Los pongo más o menos en contexto. Nacho se mudó a Irlanda en el 2012, principio del 2012, junto conmigo. O sea, vinimos juntos Correcto. de Uruguay. Y fue algo muy gracioso porque yo siempre me acuerdo, Nacho, y le cuento a todo el mundo, siempre que puedo, de cómo fue. ¿Te acordás cuando yo, la primera vez que te conté que me iba a vivir a Irlanda? Le Como si dije, fuera ayer. le dije a Nacho, a que no sabes, me voy a vivir a Irlanda. Y yo todavía le digo, ¿querés venir? Y le dije, pero como en broma, ¿no? Y la respuesta de él fue, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, y Literal. ahí, literal, ¿qué hay que hacer? Bueno, y ahí nos pusimos en contacto, o sea, yo lo puse a Nacho en contacto con la chica que yo estaba en contacto, que era la que me iba a vender el curso desde Irlanda, el curso de turismo que yo iba a hacer, y Nacho iba a hacer un curso de inglés. Entonces, así fue como se puso en contacto también con la misma chica que yo, que ella estaba trabajando desde Uruguay para traer alumnos a Irlanda. Y bueno, empezamos a ir a reuniones informativas y bueno, la cuestión es que terminamos viniendo juntos a Irlanda. Y bueno, lo que me parece importante para este capítulo destacar, más allá de la experiencia de Nacho, que ha sido increíble, en el sentido de que él no sabía inglés, por ejemplo, y se animó a venir igual, y cómo su personalidad, ¿no? Y el estar abierto a integrarse a la cultura del país que lo recibe, cómo lo ayudó para que se le abrieran puertas en todo sentido, ¿no? A nivel de hacer amigos, a nivel profesional. Entonces, bueno, Nacho, te dejo el espacio para vos que nos cuentes, a ver cómo viviste esta experiencia de haber salido de Uruguay, qué sentiste, cómo te sentiste al haber llegado, cómo sentiste esos momentos en los cuales tenías la barrera, sentiste bien firme la barrera del idioma, Ujú. ¿no? Que yo no sé si te conté, pero conté la anécdota. No sé si vos te acordás del banco, yo fui al Banco de Irlanda a abrirme mi cuenta y no le entendí nada a la señora que me atendió y salí llorando, no sé si vos te acordás. No me acordaba de eso, no. Salí llorando del banco porque no había entendido nada. Pero bueno, sabemos o sea, nuestras personalidades, por ejemplo, con Nacho siempre fueron muy diferentes en el sentido de que si bien yo manejaba el idioma, a mí me daba mucha vergüenza hablar. Y Nacho, él no manejaba el idioma, pero no le daba vergüenza hablar. Entonces, qué importante que es la actitud que uno toma
al llegar al país a donde se está mudando, ¿no? En este caso, un país de habla inglesa. Así que bueno, Nacho, contanos un poquito a ver cómo fue eso, cómo te sentiste. Vámonos al comienzo del 2012 otra vez. Exacto. Bueno, ahora con toda esa introducción, no sé si voy a poder colmar las expectativas de nuestros oyentes, pero bueno, haremos lo posible, haré lo No, posible. cómo no. Eh, pero sí, Bueno, mira, Nacho, me ¿te puedo acuerdo, interrumpir? ¿Te puedo pero por interrumpir? supuesto, Sole, claro que sí. Nada, agradecerte por este espacio, de que cuentes tu experiencia, tu gran experiencia, que como dijo Eli, que bien escuché, en realidad es muy admirable, porque llegar a un país donde no conoces el idioma, no lo hablas, y desarrollarte de la manera que te desarrollaste es para sentirte orgulloso y por eso también te elegimos para que cuentes tu historia, para que inspires a otros. Así que muchas gracias por eso, Nacho. Y ahora sí te Bueno. dejo que la Exacto. cuentes. Muchísimas gracias, muchas gracias por la bienvenida también. Entonces, bueno, a ver, un poquito, Elina ya les iba contando de cómo se originó esto. Me acuerdo como si fuera ayer, es más, hasta les puedo decir la fecha, fue el 15 de octubre de no, perdón, de 2011 dos mil cuando Elina once me escribe en el Messenger, que no sé si la gente lo sigue usando, pero Elina me escribe diciendo, Nacho, tengo algo para contarte, sabés que me voy a Irlanda a estudiar y trabajar, ¿querés venir? Y mi respuesta fue literalmente esa. Claro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que Eh, hacer? Sí, yo sí. creo que a veces eh, no podemos evitar no podemos descartar el factor suerte en todo esto. Yo me considero una persona muy, muy afortunada. O sea, Sí, evidentemente todos hemos tenido momentos difíciles, momentos de dificultad, pero también hemos tenido muchísima suerte. En eso me siento muy afortunado de que en el momento adecuado, en el lugar adecuado, el momento de mi vida capaz que era el ideal también sí, para sí, animarme a hacer eso, porque estaba, digamos, económicamente en Uruguay yo no estaba mal, estaba trabajando un montón, pero bueno, gracias a que estaba trabajando tanto, también tenía bastantes ahorros. Entonces uno como que eh, tiene esa facilidad de decir, bueno, me puedo dar el lujo de, claro. como tengo esta cantidad de plata ahorrada, no es que tampoco era millonario, no se confundan, eh, No, pero pero sí tenía. tenías tu base, claro, Exactamente. claro. Entonces, bueno, me animé a esto. Y la verdad que era una cosa que durante mucho tiempo yo me estaba ya como cuestionando o planteándome de qué otra cosa podía hacer con mi vida, porque a veces uno siente que llega como a un cierto techo Sí, en su vida profesional o en su vida personal sí, es verdad. y como que necesitas algo, necesitas algún desafío, necesitas algo como para de miras al futuro. Y siempre desde chiquito me entusiasmó la idea de viajar, de conocer otros países. A veces vemos el mundo a través de películas o a través de series de televisión y uno no puede evitar imaginarse a uno mismo en esa situación, ¿no? Es cierto, Eh, sí, y bueno, y dije, y bueno, y capaz que es la posibilidad. Hasta entonces yo había viajado, había salido a Uruguay muy poquitas veces. La última experiencia que había hecho había sido en el 2010, que fue sí, cuando hice el Camino de Santiago, que estuve un es mes verdad, entero me acuerdo. recorriendo, claro, recorriendo España. Y para mí eso fue una experiencia increíble, Increíble, sí, sí, que se la recomiendo a todo el mundo, por cierto. Spoiler sí, alert, es buenísimo. sí, Eh, entonces, como quien dice, se alinearon los astros y tal dije, cual. bueno, es el momento. Un poco como para decir que Elina fue el catalizador de eso Sí, que se estaba gestando hacía un claro, tiempo en mí. Empecé a hacer las averiguaciones con este contacto que me pasó Elina y como que se fue clarificando, se fue aclarando la cosa y dije, bueno, esto que en un principio, de repente, 5 años atrás, parecía imposible, resulta que no es tan imposible, es simplemente conocer a la persona correcta que te pueda señalar o poner en contacto con otras personas, en este caso con una academia de inglés, a mí con un pasaporte uruguayo en ese entonces. sí, Realmente no se me ocurría la posibilidad, no me imaginaba la posibilidad de vivir en Europa sin claro, pasaporte uruguayo. Conocemos de mucha gente que tiene pasaporte europeo, pero con pasaporte uruguayo para mí nunca había sido una posibilidad y resulta que sí la era.
exacto, sí. Entonces, bueno, volviendo a ese momento, después de todas estas averiguaciones, de todos estos trámites, terminó viajando a Irlanda en abril de 2012, Y sin Nacho, saber te quería inglés. preguntar, perdón, Sí, vos sí, sí, adelante. en esas ideas que habías tenido, que decís que habías tenido de chico, bueno, te veías viajando a otros países o quizás viviendo en otro país, ¿habías pensado en algún momento de tu vida que ibas a terminar viviendo, perdón, en un país de habla inglesa? Eh, no, no sabría, no sé si en algún momento me imaginé esa posibilidad. Porque Para vos mí sabías era la francés, me acuerdo fantasía. que vos sabías francés, ¿no? Exacto, exacto. Yo en el Sí, liceo aprendí francés. Imagínense qué viejo que soy, eh, que, que tuve la opción de elegir francés en el liceo. Entonces yo elegí francés porque la mayoría de mis amigos eligieron francés. Coincidencia, ellos ya sabían inglés, no precisaban aprender inglés. claro, Yo que no sabía inglés, igual elegí francés. claro, Eh, Sabía un poco de portugués, pero no, de inglés no sabía nada. Lo único que sabía de inglés era lo que sabemos todos, sí, básicamente, de mirar películas subtituladas, de mirar claro, Friends, de mirar Lost, de ir al cine y leer los subtítulos de la película. Entonces, más o menos tenés una idea de ciertas expresiones o de ciertas palabras, o incluso de navegar en Internet. claro, Que sí, ya sí, sabemos que sí, hay páginas que no está, no todo lo que existe en el Internet existe en español. Entonces, a veces exacto, hay que meter, a mí, por ejemplo, que me encanta mirar, bueno, ahora que existe Netflix, Amazon Prime y Disney Plus es otra historia, pero creo que en esa época no existía ni Netflix todavía. no, 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 Hace no, en esa tanto, época, 2012 no había Netflix, ¿no? sí, no, no, no había, no, no había nada de Entonces, eso, imagínense que la opción para ver series, a mí me encantaba Lost y me encantaba Game of Thrones y me sí. encantaba Friends. Entonces, la única opción era meterse online y descargar episodios o películas o lo que sea. Y la mayoría de esos sitios, de esas páginas, está en inglés. Entonces, inevitablemente empezás a aprender un poquito Algo tenías o que a aprender, claro, exacto, a sí, sí, pescar sí, un poquito cosas. Entonces, sí, sí, alguna idea, no les voy a mentir, no es que yo fui con cero, cero, cero inglés, claro, pero alguna idea el mínimo tenías, más mínimo de inglés tenía. claro, Eh, y fue también, yo creo que en el fondo fue también como una excusa fácil y directa para decirle a la gente. Porque imagínate, le decís a la gente que te vas a ir a Irlanda sí, como mínimo por 6 meses o capaz que por más tiempo, y vos no le vas a decir, ah, sí, me voy a Irlanda, ay, ¿por qué te vas? Y porque tengo una crisis existencial y quiero conocer otras culturas, quiero vivir en otro país porque estoy claro. harto de mi vida. Es mucho más fácil y más directo y la gente lo cuestiona menos si le decís, sí, me voy a estudiar inglés por 6 meses en Irlanda. Es verdad, Y vos sabés suena, que es, tal cual y suena eso, más es pintoresco verdad. también. Sí, Pero sí, la verdad sí, de la milanesa es que también había algo interno que yo necesitaba experimentar en el claro, mundo, necesitaba largarme, necesitaba salir de la burbuja, de la zona sí, de confort, sí, como decimos, sí, y experimentar otras cosas. Esto coincidentalmente ocurrió en Irlanda, pero podría haberme ocurrido en la China, podría haberme ocurrido en México. claro, Y ahí en México no habría tenido el obstáculo del idioma. En exacto. China seguramente sí. En China Eh, sí. Eso te iba a pero preguntar, Nacho, perdón que te interrumpa. En realidad adelante. vos tenías gran conocimiento de Irlanda. Eli te dijo, me voy a Irlanda y vos dijiste, bueno, es mi oportunidad para hacer lo que quiero hacer, pero eso es lo mismo lo que vos estás diciendo. Si te decían México, también te ibas a México, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y Porque si me hubiera, esa es la hasta me hubieran personalidad dicho de Nacho, Gualeguaychú, además. si me decían Sí. Gualeguaychú, capaz que me mudaba a Gualeguaychú. Esa es la Eh, personalidad de Nacho. Vos le decís, vamos a cualquier lado y él siempre te va a decir que sí. Sí, el tema del idioma fue como una excusa, Claro, realmente. claro, Y lo claro. poquito Era que la sabía experiencia. exacto, y lo poquito que sabía de Irlanda, bueno, es lo que se sabe. Bueno, yo siempre fui una persona muy curiosa y la geografía sí que me gustó bastante. Entonces, algo de Irlanda capaz que ya sabía. Además, justo nuestra
una de nuestras amigas más viejas, Sí, de Elina y yo, se acababa de poner de novia con un irlandés, y exacto. creo que acababa de mudarse para Montevideo. Él se había eh, mudado para Uruguay, ellos se conocieron en exacto, Brasil y él se mudó a Uruguay con nuestra amiga. Entonces, exacto, claro, habíamos empezado a conocer un poco de Irlanda a través de él, del exacto, pero novio de nuestra amiga. imagínate cómo cuadra todo o cómo uno le encuentra significado a todo, que yo eso hasta lo vi como una señal también, ¿no? De Increíble, decir, ay, claro, sí, qué fascinante hablar con esta persona, con Dan, con Dan. que bueno, que él un poco había hecho lo opuesto. Era Sí, un irlandés que estuvo de viaje, durante sus viajes conoció a Eleonora y luego terminó mudándose a Uruguay. Entonces, exacto, en mi experiencia era como la experiencia opuesta, ¿no? La experiencia inversa. Eh, exacto. entonces, Sí, bueno, volviendo a mi ignorancia del inglés, dije, a ver, todos sabemos que la mejor manera de aprender un idioma no es yendo a clases necesariamente, sino directamente eh, estar zambullirse. inmerso, inmerso en la Exacto, cultura. Exacto, exactamente. Meterse en la cultura y además, como quien dice, forzarse a obligarse a uno mismo a hablar ese idioma. claro. Si yo voy a un lugar donde esto es una cosa que lo conversamos con Irina también, de decir, cuando nosotros fuimos juntos a Irlanda con Elina, estuvimos un tiempito, fue 1 o 2 semanas creo, en un hostel mientras buscábamos dónde vivir, y yo Sí, le dije eso a Elina, lo conté en uno de los primeros episodios que ahí estábamos va, compartiendo, o sea, estábamos en el hostel más barato de Dublín, sí, compartiendo cuarto, creo que eran como 14 camas, ¿no era? sí, yo Mixto, qué sé, era un obviamente. conventillo, Era un conventillo. Bueno, la cuestión es que después cada uno consiguió su apartamento para mudarse, o sea, apartamento compartido, obviamente. sí, Pero una cosa que hizo Nacho, que yo siempre le digo que lo que hizo fue muy, muy bien, que él me dijo, Eli, yo prefiero mudarme a otro apartamento y no al mismo que el tuyo, porque si nos mudamos al mismo apartamento vamos a estar todo el día hablando en español y yo quiero aprender el idioma. Y me pareció brillante, porque es verdad, mm, o sea, si vivíamos juntos íbamos a estar todo el día hablando español y no era ese el cometido. Entonces, ya de exacto. arranque estuviste bien en tomar esa decisión. Sí, creo que en ese sentido un poco traté de no ser impulsivo y de ser un poquito más racional, Claro, o estratégico quizá, y decir, bueno, yo estoy principalmente bueno, no es que esté para aprender inglés, pero era una de las prioridades en ese claro, momento, un claro. poco de instinto de supervivencia también, cómo voy a encontrar un trabajo, cómo voy a Exacto. sobrevivir acá, cómo voy a ir a una tienda, a ver, a un supermercado no pasa nada, porque no precisas hablar inglés para pagar un producto, pero si se me rompe el reloj, no sé, estoy inventando, Sí, y sí, tengo que ir algo a repararlo, cotidiano. Sí, para sí, las sí. cosas cotidianas, el idioma lo tenés que aprender. Entonces Claro. decidí que lo mejor era que viviera en un lugar donde no se habla español. No era solamente no quiero vivir con Elina, No, sino que claro. no quiero vivir con alguien Con que alguien que hable hable. español. Exacto, entonces me Claro. mudé, imagínense lo que es bueno, no es la necesidad, pero un poco la vida de estudiante, Sí, las bajas expectativas, que me mudé a un apartamento que tenía 2 habitaciones y éramos 6 personas, o sea, éramos 3 varones en una habitación y 3 mujeres en la otra habitación. Y en ese apartamento nadie hablaba español, que era lo que yo quería. Había claro, dos claro. coreanos, un chico y una chica, 2 brasileños, varón y mujer, una chica alemana y yo. Entonces, no me quedaba otra que hablar en inglés con ellos porque si no, no me iban a entender. Y Claro. si bien yo hablaba un poquito de portugués porque viví un año en Rivera, entonces algo de Sí, portuñol, me revuelvo con el portugués y lo entiendo bastante, se podría decir, pero sí, ni les dije claro. que lo entendía para que ellos me hablaran a mí en inglés y yo me pudiera comunicar en inglés también. A ver, obviamente, ahora mirándolo 13 años más tarde, suena Sí, como fantástico, ¿no? Pero también tuvo sus dificultades. Yo hubo
sobre todo las primeras semanas o el primer mes, te sentís como súper agobiado, que llega un momento en que te va a explotar la cabeza, tenés la sensación de que te va a explotar la cabeza, porque claro, necesitas comunicarte en tu idioma y siento y Exacto. sentía que no me puedo comunicar al nivel que me gustaría comunicarme. Claro, me puedo comunicar a un nivel de decir, ah, sí, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Como quien dice, a un nivel eh, de, Básico. de de segundo año de escuela. Sí, ¿qué te gusta? Me gusta ir al cine, sí, me gusta comer hamburguesas. Pero claro, luego había otras cosas que, claro, sentís como un agobio de no poder comunicarte como te gustaría porque no tenés el vocabulario, no sos capaz de expresarte, Sí, eh, de expresar lo que sentís o lo que pensás. Entonces, claro, hay un momento de transición que sí que es bastante difícil. Bueno, al final valió la pena, o sea, no me arrepiento, pero absolutamente de nada de haber tomado esa decisión. Y yo creo que fueron de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y bueno, seguramente sí, ustedes lo han ido conversando eh, en su podcast, y es que tampoco si bien uno desde fuera, sobre todo viviendo en el país donde creció, en el país donde nació y creció, a veces tiende a mirar la vida del que se va a otro país, así como romantizarlo un poco y decir, ay, sí. qué lindo, es como mi sueño hecho realidad, cómo me gustaría. También existen dificultades, ¿no? Sí, y Yo, es lo que mencionamos siempre nosotros en los episodios, Nacho, es eso, ¿no? Es justamente lo que hacemos con Sole es contar nuestras experiencias, o sea, lo que nosotras hemos vivido en el correr de los mm, años fuera de nuestro país, porque hay como una romantización tan grande sí, de vivir en el exterior y que hoy en día con el desarrollo de las redes sociales y todo eso es como que se promueve mucho más. ¿No? sí, Entonces es como que todo el mundo piensa de que, ay, bueno, me voy de mi país y se me arreglan todos los problemas y soy ujú, feliz para siempre. Entonces está buenísimo que cuentes también, o sea, porque esto también era el cometido de este episodio contigo, que nos cuentes también, o sea, todo el proceso, lo lindo y lo no tan lindo, como bien exacto. dijiste, y es esa frustración que uno siente al no poder comunicarse, que es grande y uno lo tiene que sobrellevar, ¿no? En ese periodo Exacto, de adaptación. y te sentís profundamente solo en esa Exacto, circunstancia también, porque la gente que hasta ahora había estado a tu alrededor están a miles kilómetros de distancia, y la totalmente. gente que está físicamente a tu alrededor te conoce, pero te conoce a un nivel súper superficial, valga la redundancia, Sí, sí, muy superficial. Entonces, claro, está como esa barrera de decir, y siempre te estás, y sobre todo en esos momentos, como sí que te cuestionás si, bueno, si hiciste lo correcto, si valió la pena, si este sacrificio justifica. Los pros y los contras te los seguís preguntando, y hasta el día de hoy hay dificultades porque hay gente que te va a hacer sentir como uno más, y hay sí, gente que permanentemente te va a estar recordando que no sos uno de ellos o que no sos de acá, no, o que no sí, sos de ahí. Y hay gente que te lo va a recordar. Y sí, bueno, y luces y sombras, y gracias a Dios, yo puedo decir que la mayoría de la gente que hoy en día me rodea, o la mayoría de la gente que en esos 13 años fui conociendo, me ha hecho sentir bienvenido, bien recibido, comprendido, y por eso es que eh, estoy feliz de este camino que elegí, pero que no puedo omitir, como quien dice, eh, que también ha tenido dificultades, y esas dificultades ocurren hasta el día de hoy. Yo, sí, a mí me da muchísima vergüenza hablar en inglés con alguien que habla español, por ejemplo, porque soy súper, no sé si es traumado la palabra, pero soy como muy consciente de que tengo un idioma, perdón, tengo un acento súper fuerte cuando hablo inglés, y eso que hace 13 años que lo Pero ¿y hablo. por qué El- eso te pasa con alguien que habla español? Si la persona que habla español Porque, también tendrá su acento. y porque uno, bueno, depende.
depende. Sí, Hay gente que si tiene más acento que yo, capaz que no me preocupa, pero gente que de repente tiene menos acento que yo y de repente hace menos tiempo que está viviendo en el extranjero que yo, claro, me empiezo a decir, ay, qué burro que soy. Yo hace 13 años que estoy hablando inglés y el acento no se me va. Entonces, a veces uno como que se persigue, o sea, sí, sí, sí. Uno se no, persigue mucho y yo me incluyo, exacto, me persigo todo el tiempo, pero a exacto. mí me pasa más que nada con gente de habla inglesa, no con gente que habla español. Bueno, a mí me pasa en muchos ámbitos. Lo que pasa que Sí, somos seres complejos somos, y, sí, 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 y a veces hay gente que nos hace sentir de cierta manera y gente que nos hace, que nos da otra seguridad. Eh, es es verdad que verdad. hay mucha gente que al contrario les encanta nuestro acento. Y no querría, a veces cuando le digo a ciertos amigos, ay, a mí me encantaría hablar como los presentadores de la BBC, o como los de la serie Downton Abbey, me encantaría hablar. Y me dicen, Claro, ¿por qué? ¿Por qué querés hablar así? Tu acento es mucho más lindo, tu acento es único, tu acento es especial. Y ahí un poquito me totalmente, levanta el ánimo y digo, ay, bueno, totalmente, es más qué suerte que le auténtico. gusta mi acento. Eh, Sí, sí, y, sí, sí, y también, porque hay un montón de, eh, self, autosabotaje, sí, autosabotaje autosabotaje, sí, de decir, de no apreciar lo que uno tiene o de dónde viene. Entonces, totalmente, uno también tiene que ir descubriendo esa identidad y de empezar a valorar esa identidad. Y a veces, miren que esto no me pasa todos los días, que me avergüenzo de cómo hablo. claro. No se piensen que voy por ahí tratando de imitar a los presentadores de la BBC, pero No, sí me pasa, pero eso, porque eso fue lo que te ayudó a salir adelante acá en Irlanda, ¿no? A conseguir el sí, trabajo y todo eso, te ayudó eso de justamente el no tener vergüenza de tu acento. No, y sí, además quería decir algo, Nacho, al respecto, que en realidad, o sea, yo lo pienso al revés. O sea, si un inglés te escucha hablar, obviamente el acento nuestro siempre lo vamos a tener y muy difícilmente vamos a tener el mismo acento que un inglés que nació, que es nativo y que aprendió ese idioma, ¿no? mm, Pero yo empecé a cambiar mi actitud de no darme vergüenza por mi acento hasta que me di cuenta que de repente ellos no hablan español y vos sí hablas inglés. Entonces, sí, Claro, gracias inglés que vos tenés está rompiendo la barrera de la comunicación. O sea, gracias a vos se están pudiendo comunicar. Entonces, para mí, totalmente, es un gran logro. Ellos se sienten, wow, qué bien que hablas inglés, pero no se fijan en el acento, sino en que te estás pudiendo comunicar. O sea, gracias a vos nos ujú, estamos comunicando. sí, sí, sí. Mira, esto que me decís, el año pasado hubo bueno, hay miles de anécdotas, evidentemente, pero me acuerdo el año pasado que estábamos hablando, estábamos en un pub, creo, y ¿se acuerdan la que ganó Eurovisión hace 1000 años, una sueca que ganó 2 veces? Uy, ahí me mataron la de Bueno, Eurovisión porque no la eh, sigo. eh, la cuestión es Una que estábamos sueca, hablando y se llama Loreen, que sí, no sé si lo estaré pronunciando bien y no me acuerdo si fue así como lo dije. Dije el sí, nombre y la persona que me escuchó se rió y me corrigió lo que sí. dije. Entonces le contesto, ay, perdón, solamente hablo 4 idiomas. Perdóname si no pronuncié correctamente el nombre de esta cantante sueca. Entonces ahí me dio un poquito de satisfacción de decirle, Claro, claro. Por mira, lo cara menos hablas de... 4 idiomas. Exacto. Eh, entonces, bueno, esos momentos sí tenemos como un poquito de satisfacción Sí, lo que cuando pasa eso. que ahí, o sea, es lo que vos decías, Nacho, o sea, uno no siempre se va a encontrar con gente que le haga sentirse a uno cómodo con su acento, porque muchas veces uno se puede encontrar con gente que te hace sentir incómodo o que te hace sentir o sea, que no te entienden, por ejemplo, y te hacen repetir como 3 veces. Exacto. Y ahí eso te hace sentir mal a vos, ya a la tercera vez que le tenés que repetir, ya decís, no, está bueno, pero no hablo más con esta persona, ¿no? Sí, Y sí, ahí sí, como que sí. uno se empieza a achicar, ¿no? Pero bueno, si nos podés contar brevemente, Nacho, si te acordás, Sí. cómo fue la experiencia cuando conseguiste tu primer trabajo, cuando todavía no Ok. manejabas bien el idioma. Ay, Brevemente, nomás, ¿cómo Bueno, fue? trataré de ser breve. Eh, Sí,
en realidad me postulé a varios trabajos, conseguí finalmente trabajar unos meses después de haberme mudado, empecé a trabajar en un café, eh, donde la mayoría eran extranjeros, pero todos hablaban inglés mejor que yo. Yo hacía unos meses que estaba estudiando nada más, imagínense, desde cero, y no hablaba muy bien. Entonces, Claro, claro, una convengamos cosa, también, cabe aclarar, perdón, que el café donde Nacho consiguió trabajo es un café muy renombrado aquí en Irlanda que tienen, es una cadena de cafés que tienen sí. varias sucursales, es muy conocido. Exacto, exacto. El local era en el shopping center en Dundrum, en el Ajá, sur de Dublín. el sur, sí, Eh, y claro, uno cree que habla fluidamente cuando está rodeado de otros estudiantes o de otros extranjeros o incluso de los profesores de claro, la academia que están acostumbrados a hablarse con extranjeros. Claro, cuando empezás a trabajar en un lugar donde los clientes son todos irlandeses, claro, y no te van a hablar vocalizando para que les entiendas. Claro, exacto. los primeros, no sé si meses, pero las primeras semanas fueron traumáticas, ¿no? Estando enfrente a la caja, cada Uy, vez que se me acercaba un cliente a pedir algo, claro, era terror que corría por mi cuerpo porque no sí, sabía si le iba a entender lo que me estaba pidiendo. E incluso con compañeros de trabajo, que claro, hay vocabulario que no te lo enseñan en la escuela o no te lo enseñan en la academia. Entonces, me acuerdo que la assistant, la supervisora sí, del café, un día me dijo, claro, me tocaba cerrar el turno, éramos como 10 cerrando el turno, ¿no? Pero a mí me tocaba limpiar, lavar el piso, ¿no? Entonces claro, me empieza a decir no sé cuánto de mop. Claro, yo no tenía ni idea lo que era mop. claro. Y me tuvo que hacer como la seña, era como jugar al dígalo con mímica, para que yo entendiera qué era lo que tenía que hacer. Claro, te sentís como un idiota. Ahora me acuerdo y me da Y te risa. da risa, claro, Exacto, claro, porque ahora, sí, es más, me acuerdo de ella, Silvia se llamaba, una polaca, y de sí. repente el inglés de Silvia era peor que el mío, ¿entendés? Pero ella Pero no, manejaba otro vocabulario. exacto, me decían Claro. apron, y yo qué sé lo que es apron, no Apron. tengo ni idea, no me enseñaron lo que quiere decir la palabra apron, me tenían que Apron enseñar es delantal. el Delantal para el que delantal, no exacto, sabe, sí. exacto. Y el mop, Y mop es, bueno, nosotros en Uruguay le decíamos la Mary, ¿no? Que era la la marca, Mary, no sé, en España creo que bueno, dicen la Llorona, ¿no le dicen la la Llorona en Llorona. ¿Cómo España? le dicen en España, Sole? Al mop, No tengo ni idea, pero la ¿no? Llorona nunca escuché. Pero Bueno, viste cómo España, ese coso como, peludo que sirve El para limpiar el trapeador. piso, el trapeador, el trapeador. pero la Eso. Llorona, no sé, capaz que en otra parte de España. Aquí el trapeador le diríamos la mopa. A Ah, la la mopa, mopa. bueno, Ah, en bueno, inglés se le mopa. dice mop. En inglés es mop, sí. Entonces, claro, esa parte fue un poco traumática. Una vez más, una anécdota divertida y muchas de ellas, y después llega un momento en que al final uno se hace tanta mala sangre y se trauma tanto y se asusta mucho por los clientes, y al final del día las posibilidades que te pueden pedir los clientes es más o menos lo mismo, porque con que le entiendas el café que quieren, Claro, claro, o otra cosa que te pregunten, más o menos con eso alcanza. Eh, claro, claro, pero además es curioso porque uno ve que otras personas, de repente, sabiendo menos que yo, no te dan ningún miedo, y yo preocupadísimo, haciéndome mala sangre porque no sabía o no entendía lo que me decían o lo que me podían llegar a decir. claro, claro, claro. Pero mira, y yo que me vengo a enterar de esto ahora, porque yo en mi cabeza, o sea, vos nunca habías tenido ningún miedo de enfrentar Ah, al no. público ni nada, ¿no? Yo Lo que pasa pensaba es que que la no. procesión va por dentro. Claro, Yo, claro. a ver, no es que sea reservado, pero evidentemente todos tenemos nuestras inseguridades y a veces tenemos como una coraza o una Sí, máscara, o sí, llamémosle como totalmente. queramos, de Sí, sí, seguridad, porque también esa seguridad nos protege. Eh, totalmente. Y todos la entonces, tenemos, sí, sí, exacto, sí, si yo sí. tengo mis inseguridades, prefiero que mis inseguridades saberlas yo y nadie más. Porque Claro, claro. si las sabe alguien más, capaz que las puedo usar en mi contra, o capaz que me va a ver de una manera distinta, capaz que va a pensar menos de mí, etcétera. Entonces, Bueno, pero si a es alguien veces, si es alguien de confianza, si hay un amigo de confianza, nunca te va a hacer sentir mal ni nada, te va a bueno, acompañar, sí, ¿no? lógico, pero a veces.
nosotros a veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? Entonces a veces Sí, eso nos sí, cerramos sí, y sí. no comunicamos bien. Totalmente.